Hola, esta es la primera lección acerca de integrales triples y lo que estaremos viendo en esta y las lecciones que siguen es que el comportamiento de las integrales triples es muy similar a las de las integrales dobles. En particular vamos a ver que aquí también el cálculo de una integral triple se va a basar en la aplicación del teorema de Fubini y tal como teníamos en el caso del teorema de Green, en donde una integral sobre una superficie se podía relacionar con una integral de línea sobre el contorno, aquí también veremos que una integral triple en alguna región del espacio tridimensional se va a poder transformar en una integral de superficie sobre la superficie que es la frontera de esa región tridimensional. Entonces vamos a comenzar recordando cómo se define la integral de Riemann para el caso de una función de una sola variable y para el caso de funciones de dos variables. Primero comienzo por el caso más básico, que ya conocemos mucho mejor. Si uno tiene una función de una sola variable, digamos f, que está definida en algún intervalo a b de la recta real, y esta función toma valores reales, podemos entonces graficarla, y lo que uno hace es introducir el concepto de partición del intervalo donde está definida esta función, y uno se fija en la suma desde i igual a 1 hasta n de los valores de esta función en puntos que se escogen en cada uno de los subintervalos por el ancho de los subintervalos, que frecuentemente se representan con el símbolo delta xi. Delta xi se definiría como xi menos 1, y los puntos de la partición se llaman x0, x1, x2, x3, etc. Cuando esta suma, que es una suma de Riemann, converge a un cierto límite cuando hacemos cada vez particiones más finas y escogemos estos puntos en cada subintervalo en forma arbitraria, si al hacer ese proceso las sumas convergen a un cierto límite, entonces decimos que la función es integrable en el sentido de Riemann, y el límite de estas sumas de Riemann precisamente define la integral, es decir, esto va a tender a la integral de a b de f de x, que es la notación que se emplea comúnmente. De manera similar, como ya vimos en este curso, si ahora uno tiene una función que está definida, por ejemplo, en algún abierto de R2 y toma valores reales nuevamente, entonces lo que ya se dijo previamente es que si, por ejemplo, este es el dominio U, lo que podemos hacer es fijarnos en las proyecciones de este dominio sobre los ejes X y Y, similarmente formar particiones sobre estos intervalos, y con esas particiones podemos hacer una cuadrícula aquí en la región U, y algo similar habría que hacer con todos los demás puntos de la partición. Y entonces uno se fija en la suma desde 1 hasta n, digamos, la suma de j igual a 1 hasta m, de la función f, ahora evaluada, por ejemplo, en xi eta j, por delta xi delta yj, donde este delta xi y delta yj son precisamente los anchos de los subintervalos que se forman con estas particiones. No necesariamente el número de divisiones en una partición de este lado debe de coincidir con el número de divisiones que hay de este otro, por eso n y m en general serían dos cantidades independientes, y aquí nuevamente puede ocurrir que estas sumas converjan a un mismo límite cuando escogemos estos puntos en cada uno de estos rectángulos en forma arbitraria y vamos tomando cada vez particiones más finas en ambos ejes. El límite de estas sumas, entonces, ya lo sabemos, se indica como la integral sobre u de f de xy de x de y, y algo que nos sirve para calcular estas integrales es que bajo ciertas condiciones podemos hacer primero una de estas sumas y fijarnos en el límite correspondiente, y entonces en lugar de esta integral doble lo que podemos hacer es fijarnos en integrales iteradas, que precisamente constituyen el contenido del teorema de Fubini, que nos permite calcular estas integrales de una forma sencilla y práctica
Bueno, lo de sencilla es un decir, porque las integrales en una sola variable pueden ser realmente muy complicadas, pero bueno, el problema, por lo menos de esa forma, se reduce a un problema más elemental, precisamente de integrales de esta clase que habíamos mencionado inicialmente. Ahora debe de quedar claro qué es lo que habría que hacer para integrales triples, cuádruples, etc. Si consideramos ahora una función que está definida en algún abierto de R3 y de nuevo tiene valores reales, digamos que la situación es algo como esto. Pensemos en el espacio cartesiano R3, pensemos en algún abierto de este espacio y consideremos una función que está definida en los puntos de este conjunto y tiene valores reales. Entonces aquí otra vez, como en el caso anterior, podemos fijarnos en las proyecciones del conjunto sobre cada uno de los ejes y en esas proyecciones formar divisiones, es decir, particiones como las que ya vimos anteriormente. Entonces vamos a tener en cada uno de los ejes la posibilidad de hacer un cierto número de divisiones. De hecho, ese número es totalmente arbitrario. Y lo que ahora vamos a tener dentro de esta región es un conjunto ya no de rectángulos o de subintervalos, sino de figuras que, digamos, se parecerían a esto que aquí he dibujado. Entonces, en este caso nos fijaríamos en la suma desde 1 hasta n, la suma desde j desde 1 hasta m, la suma sobre k desde 1 hasta algún otro valor de índice. Y en este caso nos vamos a fijar también en los valores de la función en puntos que se escogen arbitrariamente en cada uno de estas cajas rectangulares. Aquí, por ejemplo, podemos agregar esta otra letra. Entonces, en este caso vamos a multiplicar por delta xy, delta yj por delta zk, donde estas deltas nuevamente se definen como en el caso anterior, es decir, son las longitudes de estas divisiones que tenemos en cada uno de los ejes y por lo tanto un producto como este nos va a dar el volumen de una división como esta que tenemos aquí. Nuevamente puede ocurrir que estas sumas, que son sumas Riemann, converjan a un cierto límite independientemente de cómo escojamos cada punto de esta forma en cada una de estas regiones, y al ir tomando cada vez particiones más y más finas en todos los ejes, puede ocurrir, repito, que esto converja a un cierto límite, y si eso ocurre, decimos que esta función es integrable en el sentido de Riemann, y el límite correspondiente lo llamamos la integral triple, que ahora vamos a indicar, pues básicamente de la misma manera que en el caso anterior, solamente que ahora agregamos un símbolo más de integración, una variable más como parte de los argumentos y una diferencial más aquí multiplicando a la función. En muchas aplicaciones vean que se puede volver muy engorroso el estar escribiendo todo el número de integrales, de símbolos de integral que se requieren para el caso. En ocasiones, sobre todo en muchas aplicaciones en la física, uno simplemente escribe un solo símbolo de integral y ya se puede sobreentender por el tipo de región que estamos considerando si es una integral doble, triple o cuádruple o lo que sea, o también simplemente viendo el número de diferenciales que aparecen como parte de la integral, eso pues nos ayuda a determinar de qué tipo de integral se trata. En fin, regularmente, como pasa en muchas ocasiones, el contexto nos puede ayudar a entender algunas cosas que en ocasiones pues no es necesario escribir en una forma tan explícita. Aquí vamos a estar hablando cuando mucho de integrales triples, pero en diversas aplicaciones uno puede fijarse en integrales múltiples, donde inclusive llega a ocurrir que uno tenga una cantidad arbitrariamente grande de integrales, en donde pues definitivamente el escribir todas las integrales en forma explícita puede ser bastante incómodo, inconveniente, y pues simplemente en la práctica, repito, pues no se utiliza esta notación. Aquí, mientras estemos hablando cuando mucho de integrales triples, pues no es algo tan inconveniente el escribir las cosas así.
Como en el caso de las integrales simples, dobles, aquí también con las integrales triples va a ocurrir que si esta función que aquí estamos considerando es la restricción a u de una función continua definida en la cerradura de u, es decir, si nos fijamos en u junto con su frontera y en ese conjunto hay una función continua que se reduce a la f en los puntos de u, entonces bajo esas condiciones, si además suponemos que la frontera de la región es suave, ocurre que estas integrales siempre van a existir. Entonces vamos a limitarnos justamente a esa clase de parejas, es decir, funciones y dominios que son bien comportados, y entonces eso por una parte va a garantizar la existencia de la integral y por otro lado también nos va a permitir calcular estas integrales mediante integración iterada. En el caso de las integrales dobles, como ya vimos, hay dos formas en que podemos calcular estas sumas, es decir, podemos hacer primero la suma sobre j o primero la suma sobre i, y entonces eso nos lleva a dos órdenes posibles en que se pueden calcular las integrales iteradas. En el caso de integrales triples, vamos a tener 6 formas diferentes de ir haciendo las integrales sobre cada una de estas variables, así es de que eso, pues por supuesto, agrega muchas más posibilidades a las que podíamos hacer en el caso de integrales dobles, y en la práctica pues la experiencia nos puede sugerir cuál orden de hacer la integral iterada puede resultar más conveniente. Ya veremos algunos ejemplos más adelante, pero aquí otra vez bajo las condiciones que estamos suponiendo vamos a poder integrar una expresión como esta, primero integrando sobre x, sobre y o sobre z, y el cuidado que tenemos que tener al principio es pues determinar adecuadamente los límites de integración para esas integrales iteradas que son necesarias. Por ejemplo, si tenemos una función que es idénticamente 1, es decir, si la f vale 1, entonces lo que estaríamos haciendo es sustituir esta función por un 1 y estaríamos sumando los volúmenes de estas cajas. Algo que no recalqué, que habíamos visto en el caso de las integrales dobles, es que en esta sumatoria queremos incluir solamente aquellos términos que correspondan a cajas de estas que estén totalmente contenidas dentro de U. Aquí también lo que nos interesa, por supuesto, no es toda la cuadrícula que aquí se puede formar. Digamos, hay algunos rectángulos que caen fuera de U, esos no los consideramos, solamente nos quedamos en esta suma con aquellos rectángulos que están totalmente contenidos dentro de U, y aquí hacemos algo similar. Nos fijamos solamente en los volúmenes que están enteramente contenidos dentro de U, y al final, cuando tomamos el límite con particiones cada vez más y más finas, eso es suficiente para definir la integral, siempre y cuando, como dije antes, la frontera sea algo suave. Bien, entonces en el caso decía en que la f vale 1, lo que esperamos es que esto nos dé el volumen de esta región, y esta es una aplicación bastante común de las integrales triples. Las integrales de esta clase nos pueden servir, entre otras cosas, para calcular volúmenes de figuras geométricas, y precisamente vamos a comenzar con un ejemplo que espero que resulte ilustrativo y que pues muestre, entre otras cosas, cómo lo que ya estuvimos viendo en el caso de las integrales dobles aquí se va a seguir aplicando con las adecuaciones que corresponden a la posibilidad ahora de tener 3 variables en lugar de 2. Entonces vamos a ver un ejemplo que espero que ayude a explicar todo esto, y en el ejemplo que vamos a tratar, que pues a propósito no es algo exageradamente complicado, pero se trata de que sea lo suficientemente interesante como para que sea algo ilustrativo de qué es lo que tenemos que hacer para calcular integrales triples. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a calcular el volumen de la región encerrada entre el plano, por ejemplo, z
igual a 4y más 2, algo muy sencillo, y la superficie, que aquí va a estar dada con z en función de x y y. Vamos a tomar x cuadrada más 2y cuadrada. Si los coeficientes fueran iguales, si tuviéramos, por ejemplo, x cuadrada más y cuadrada, esto correspondería, como deben de reconocer, a un paraboloide de revolución. En este caso, lo que esta ecuación representa es una figura en 3 dimensiones que se parece un poquito a un paraboloide, excepto que estaríamos aplastándolo en una dirección. De hecho, se puede ver fácilmente que las curvas de nivel, si hacemos z igual a constante, entonces esto igual a una constante representa, como ustedes deben de ver, una elipse con su centro en el origen, tal que el semieje en la dirección x es más grande que el semieje en la dirección y. Es decir, aquí tratando de hacer un esbozo de qué superficie tenemos, lo que podemos hacer es dibujar algunas de estas curvas de nivel, y la unión de esas curvas nos puede servir para tener una idea de qué superficie se trata. Entonces, insisto, es algo bastante parecido a un paraboloide de revolución, pero hagan de cuenta que lo que estamos haciendo posteriormente es estirar las dimensiones en la dirección x, y entonces ya tendríamos la figura que aquí está representada por esta ecuación. Con respecto al plano z igual a 4y más 2, bueno, lo que podemos hacer para que sea más fácil de ver de qué se trata es primero fijarnos exclusivamente en las variables y y z. En este caso, la ecuación z igual a 4y más 2, como ustedes pueden ver, representa una recta que más o menos tendría esa forma. Entonces ahora simplemente piensen que el eje x sale del plano de la figura hacia nosotros, y esta recta simplemente trasládenla en dirección perpendicular hacia nosotros, y eso entonces va a generar el plano representado por la ecuación que aquí se está dando. Entonces, ya reunidos estos dos conjuntos, estas dos superficies, lo que vamos a tener es algo que más o menos se parecería a esto que ahora trato aquí de representar. Entonces, algo así sería lo que se obtiene. Entonces, lo que estaríamos haciendo es a esta figura, a esta superficie similar a un paraboloide de revolución, lo que estaríamos haciendo es hacer un corte en diagonal que nos va a determinar una región en el espacio, que es lo que estaría aquí visto parcialmente. De hecho, eso sería un corte de esa región. Entonces, lo que queremos es determinar el volumen de esa región, y lo que se puede ver ya aquí de inmediato es que no va a ser muy conveniente dejar la integración sobre z para el final. Recuerden, en el caso de las integrales dobles, nosotros escogíamos en muchas ocasiones el orden en el que hacíamos las integraciones iteradas, de tal forma que por ejemplo, que el número de integrales o el tipo de integrales que tuviésemos fuera lo más conveniente posible. Aquí, por ejemplo, no va a ser conveniente el dejar para el final la integración sobre z, porque aquí se puede ver que para z cercanas a 0 tendríamos ciertos límites de integración para la y que son diferentes a los límites de integración que corresponden más allá de este punto de intersección. En cambio, debido a la forma como están dadas estas superficies, lo que va a ser conveniente es comenzar justamente con la integración sobre z antes de hacer las integrales sobre x y y. De hecho, en este caso va a ser igualmente conveniente, las integrales que quedan son prácticamente idénticas, el dejar para el final la integración sobre y y x, o x y y en cualquiera de los dos órdenes posibles. Aquí lo importante es comenzar integrando sobre z. Entonces, lo que queremos hacer, insisto, es calcular el volumen de esta región. Entonces, si le llamamos u, como se hizo allá arriba, entonces el volumen de esta región
que está limitada de esta forma, sería la integral triple sobre u de la función 1 de x de y de z, pero por supuesto este 1 no siempre lo vamos a estar escribiendo, sino que bastaría con simplemente tener la integral triple sobre estas diferenciales. Entonces, en este caso, lo que podemos hacer para determinar los límites de integración, es decir, ya tomando en cuenta que, bueno, por una parte, una función constante pues es continua donde quiera, y aquí la frontera de esta región pues se ve que es algo suave. Aquí pues hay algunas regiones en donde vamos a tener aristas, pero eso no es grave. Si comparamos con lo que teníamos en el caso de las integrales dobles, en donde algunas curvas se podían intersectar para determinar los bordes de una región del plano, bueno, ahí esos puntos realmente no son problema alguno. Aquí lo que nos interesa es que en la parte más abundante de la superficie tengamos algo suave, que es justamente lo que aquí está ocurriendo. Bien, entonces lo que podemos determinar para comenzar es cuál es la intersección entre estas dos superficies, porque eso nos va a determinar precisamente cuál es la proyección sobre cada uno de los ejes que tendríamos de la región que aquí nos interesa. Entonces, para determinar la intersección, vean que si intersectamos este plano aquí con esta superficie, lo que vamos a tener es una curva de intersección que más o menos tendría una forma como lo que aquí trato de representar, algo que se vería parecido a esto que aquí estoy recalcando, ¿no? Esa sería la intersección que podemos esperar, algo que más o menos se vería de esa forma. El dibujo, aunque sea imperfecto, puede ayudar bastante, aunque por supuesto, bueno, en la actualidad hay muchos programas, muchos aparatos con los que podemos tener una imagen bastante precisa de estas regiones, pero pues no es malo que desarrollemos la habilidad para hacerlo sin la ayuda de estos aparatos y programas. Entonces, lo que podemos ver, decía, es la intersección, que sería pues esta curva que está aquí dada por las dos ecuaciones simultáneamente. Entonces esa intersección, como de costumbre, pues se va a obtener simplemente pidiendo que las dos ecuaciones se satisfagan simultáneamente. Es decir, vamos a tener puntos que al mismo tiempo están en esta superficie dada por esta ecuación y al mismo tiempo se hallan sobre el plano que aquí hemos dibujado en un corte transversal y que está dado este plano por esta ecuación. Entonces los puntos en común pues tienen que satisfacer al mismo tiempo ambas ecuaciones. Entonces tenemos derecho a pensar que esta z es esta z, que esta y es esta y, etc. Entonces la intersección en este caso pues estaría dada de la siguiente forma. Igualamos la z. Aquí, como dije, aquí ayuda mucho el que estas superficies estén dadas de esta forma explícita, donde la z está expresada como función de x y y. Y entonces lo que tendríamos es que 4y más 2 tiene que ser igual a x cuadrada más 2y cuadrada. Y entre otras cosas, lo que podemos hacer a continuación es pasar el 4y a la derecha. Entonces nos queda que 2 es igual a x cuadrada más 2y cuadrada menos 4y, lo cual a su vez se puede escribir como x cuadrada más 2 que multiplica a y cuadrada menos 2y. Y podemos ver que y cuadrada menos 2y es parte de un trinomio cuadrado perfecto. De hecho, si aquí agregamos un 1, entonces lo que está dentro del paréntesis es precisamente y menos 1 al cuadrado. Pero este 1 que estamos agregando dentro del paréntesis altera las cosas, así es de que lo que necesitamos ahora es compensar con un menos 2 para que todo sea equivalente a lo que teníamos en un inicio. Por lo tanto, la intersección está dada por la ecuación x cuadrada más 2y menos 1 al cuadrado
igual a 4. Y esto, como ustedes deben de reconocer, es la ecuación de una elipse que, bueno, si escribimos esta ecuación de esta otra forma, como x cuadrada sobre 4 más y menos 1 al cuadrado sobre 2 igual a 1, nos permite reconocer fácilmente cuáles serían los semiejes de esta elipse. Entonces, en el plano XY, lo que vamos a poder ver es la proyección de esta curva. Esta curva que aquí indiqué en color rojo es una curva que se halla en el espacio tridimensional, tiene una z que no es 0, de hecho la z pues precisamente sería el valor común de estas dos expresiones, pero aquí al momento en que hemos eliminado la z, lo que estamos encontrando es en realidad la ecuación de la proyección de esta curva, y esa proyección, como aquí mencionaba, pues corresponde a una elipse que tiene sus ejes paralelos a los ejes cartesianos x y y además aquí se puede ver que el centro de esta elipse se encuentra en 0,1. Entonces aquí, por ejemplo, escogiendo la escala de esta manera, cada división es una unidad, entonces el centro de la elipse, decía, se encontraría en x igual a 0, y igual a 1, entonces aquí está el centro. También se puede aquí reconocer que el semieje sobre el eje x tiene una longitud de 2, entonces ese sería un vértice de la elipse, este sería otro. Mientras que en la dirección y, el semieje tiene una magnitud que es la raíz de 2, aproximadamente 1.41, entonces va a pasar por aquí la elipse y más o menos, aunque no necesitamos otra vez mucha precisión, lo que vamos a tener es algo que más o menos se parece a esto que aquí estoy tratando de dibujar de una forma pues aproximadamente fiel. Entonces eso es lo que tendríamos. La ecuación, repito, de esta curva pues se puede dejar en esta forma o en cualquiera de las formas equivalentes que utilizamos para llegar a esta expresión, en donde fue finalmente muy fácil reconocer de qué se trata. Entonces aquí es totalmente a nuestro gusto sobre las variables x y y cuál dejar para el final. Entonces lo que vamos a tener en este ejemplo es que el volumen que interesa se va a poder calcular de la siguiente manera. Si le llamo d a esta región en el plano, sería entonces la integral sobre d sobre las variables x y y de la integral sobre z, y para cada punto de esta región, recuerden, esta curva color rojo, al proyectarla, precisamente nos va a dar esta elipse en el plano XY. Entonces, cada punto del interior de esta elipse va a poderse aquí elevar, y para cada valor de XY en esta región, la z va a tener que encontrarse entre lo que corresponde a esta superficie curva y lo que corresponde a esta superficie plana. Es decir, la z iría, aquí recordemos las expresiones que se tenían dadas al principio, iríamos de la superficie curva, o sea de x cuadrada más 2y cuadrada, al plano, que está dado por z igual a 4y más 2. Aquí no está todo dado en forma explícita, porque la integral sobre x y y, que sería una integral doble, pues todavía la podemos ver, decía, como una integral iterada, donde podemos dejar para el final cualquiera de las dos variables. Entonces, por ejemplo, vamos a dejar la x para el final, y entonces lo que tendríamos es que este volumen sería lo que escribo a continuación. Vean que para la variable x, aquí de la figura se puede ver, no es la única forma de hacerlo, pero de aquí se reconoce que la x andaría entre menos 2 y más 2, entonces esos son los límites de integración que corresponden, y para cada valor de la x, digamos si tomamos un x en este intervalo, la y va a estar entre un valor que corresponde a esta elipse y el valor que corresponde también a la misma elipse, pero del otro lado, en la parte superior. Entonces vean ustedes que de la ecuación
que aquí hemos obtenido de la ecuación de la elipse, uno puede fácilmente ver que y menos 1 es más o menos la raíz cuadrada de 2 menos x cuadrada sobre 2. Es lo que resulta de pasar este término a la, a la derecha, dividir entre 2 y sacar raíz cuadrada. Entonces es lo que tenemos. Con el signo más correspondería a la parte de arriba, con el signo menos corresponde a la parte de abajo. Entonces de aquí podemos ver que los límites para la y serían 1 menos la raíz de 2 menos x cuadrada sobre 2. Y por el otro lado tendríamos 1 más la raíz de 2 menos x cuadrada sobre 2. La integral sobre z ya se puede efectuar de inmediato y eso nos da 4y más 2, que es el valor de z en este límite superior, menos lo que corresponde al límite inferior, es decir, menos x cuadrada menos 2y cuadrada. Si hemos hecho las cosas bien, esta diferencia, vean que aquí precisamente es una diferencia, tiene que ser positiva en todos los puntos de esta región, porque debe de corresponder a la diferencia de las alturas de la z para la región encerrada por estas dos superficies. De hecho, todo este integrando vale 0 en el borde. Así fue como llegamos a la ecuación de esta elipse. Bueno, entonces esto se puede ahora integrar sobre la y. Vean que, y este punto es importante, cuando hacemos la integral sobre z, los límites de integración pueden depender de x y y. Cuando hacemos la integral sobre la siguiente variable, que en este caso es la y, los límites de integración pueden depender de la variable que falta, que es la x. Pero cuando hacemos la integración sobre la última de las variables, ahí ya los límites no pueden depender de ninguna de las variables que aquí aparecen, x, y o z. Tienen que ser cantidades fijas, como las que podemos notar aquí. Bien, entonces aquí para calcular esta integral, lo que conviene hacer ahora es partir el integrando en dos contribuciones. Una parte que no depende de y, entonces las cosas quedarían así: 1 menos la raíz de 2 menos x cuadrada sobre 2, 1 más la raíz de 2 menos x cuadrada sobre 2. Entonces, como decía, lo que podemos hacer es separar 2 menos x cuadrada, que no dependen de y, un término lineal en y un término cuadrático en la y. Y aquí, pues afortunadamente, las integrales son muy fáciles de calcular. De hecho, aquí el ejemplo está escogido justamente con ese propósito, que las integrales sean realmente sencillas y que más bien el ejemplo sirva como ilustración de las diferencias que ahora aparecen cuando calculamos integrales triples en relación con lo que ya conocíamos previamente. Entonces vean que lo que vamos a obtener como primitiva sobre la variable y sería 2 menos x cuadrada por y más 2y cuadrada y finalmente menos 2 tercios de y cúbica. Aquí pues estamos de nuevo tratando un ejercicio de los que ya hemos visto anteriormente en este curso. Estamos aquí calculando en realidad una integral doble básicamente. Entonces esto habría que evaluarlo entre y igual a 1 menos la raíz de 2 menos x cuadrada sobre 2 y 1 más la raíz cuadrada de 2 menos x cuadrada sobre 2. Las expresiones en este momento se ven medianamente complicadas, pero vamos a ver que afortunadamente todo se simplifica y lo que vamos a tener que calcular al final es algo relativamente sencillo. Lo que tendríamos entonces sería la integral de menos 2 a más 2 sobre x. Y ahora vamos a ver qué es lo que iría resultando. Tendríamos 2 menos x cuadrada. Y ahora necesitamos evaluar la y en este límite y restarle su valor en este otro. Al hacer esa diferencia, el 1 va a desaparecer y esta raíz va a quedar dos veces. Entonces vamos a tener 2 veces la raíz de 2 menos x cuadrada sobre 2. Después tenemos un factor de 2 que multiplica a y cuadrada. Lo que tendríamos que hacer es tomar este binomio, elevarlo al cuadrado,
y restarle este binomio al cuadrado. Lo que se puede ver es que al hacer esa diferencia, lo único que va a sobrevivir son los dobles productos. Por lo tanto, lo que vamos a tener finalmente sería 4 veces la raíz cuadrada de 2 menos x cuadrada sobre 2. Ahora tendríamos después menos 2 tercios de una diferencia de cubos. Es decir, lo que tendríamos que hacer es ahora tomar 1 más la raíz de 2 menos x cuadrada sobre 2 al cubo y restarle 1 menos la raíz de 2 menos x cuadrada sobre 2 al cubo también. Entonces, eso es todo lo que tendríamos que hacer. Ahora vean que cuando desarrollemos estos binomios al cubo, este 1 con este 1 se va a cancelar. Y de hecho, los términos que aquí surgen, que son 4, van a cancelarse parcialmente con la mitad de los términos que aquí van a surgir también. Entonces, por ejemplo, el 1 al cubo se va a cancelar. El siguiente término no se va a cancelar, sino que se va a sumar. Y entonces lo que vamos a obtener es esto. Tendríamos la integral sobre x. Aquí lo podemos ir acomodando en forma conveniente. Aquí tendríamos 2 veces 2 menos x cuadrada por la raíz de 2 menos x cuadrada sobre 2. No hay mucho que hacer. El siguiente término es 8 veces la raíz de 2 menos x cuadrada sobre 2. Después tendríamos menos 2 tercios. Y al hacer la diferencia, como decía, vamos a tener como segundo término aquí, por ejemplo, 3 veces el cuadrado de 1, que es 1, por esta raíz. Y aquí vamos a tener algo similar con el signo contrario, pero con este signo van a terminar sumándose. Así es de que sería 6 veces la raíz de 2 menos x cuadrada sobre 2. El siguiente término también va a cancelarse y el que no se va a cancelar es el cubo de este término, que con el cubo de este término, vean que aquí tiene un signo menos, al cubo va a quedar nuevamente signo menos, pero con este menos quedaría algo positivo que se va a agregar con el que tenemos aquí. Así es de que eso nos va a dar 2 veces 2 menos x cuadrada sobre 2 elevado a la potencia 3 medios. Y ahora vamos a ver qué simplificaciones se pueden hacer en todo esto. Vean que aquí tenemos esta raíz, aquí también, y aquí también tenemos una de esas por lo menos. Así es de que se ve conveniente que factoricemos esa raíz. Entonces vamos a tener la raíz de 2 menos x cuadrada sobre 2, que multiplica a 4 menos 2x cuadrada. Aquí ya distribuí este 2 sobre esta diferencia. De aquí, lo único que vamos a tener una vez que hemos extraído esta raíz sería un 8. Del término que sigue, lo que vamos a tener es esta raíz que ya está aquí afuera. Y ahora 6 por 2 es 12, sobre 3 es 4. Entonces tendremos aquí un menos 4. Y finalmente vamos a tener este 2 con este 2 tercios, nos da menos 4 tercios, que va a multiplicar a 2 menos x cuadrada sobre 2. Aquí partimos este 3 medios como un medio, que es lo que aquí ya está afuera, por esto mismo a la primera potencia, que es lo que está aquí escrito. Entonces, todo esto es lo que ahora hay que integrar. Esto, a su vez, es la integral de menos 2 a más 2 de la raíz de 2 menos x cuadrada sobre 2. Y lo que podemos ir viendo es que hay algunas cancelaciones. Por ejemplo, este 4 con este 4 desaparecen. Después tendríamos 8 menos 2x cuadrada. Posteriormente menos 8 tercios. Y finalmente más 2 tercios de x cuadrada. Aquí pues es un proceso algebraico muy elemental. Y ahora vean ustedes que nos aparece la diferencia de 8 menos 8 tercios. Este 8 se convierte en 24 sobre 3. 24 menos 8 serían 16. Entonces tenemos aquí 16 tercios.
Y por otro lado, este menos 2x cuadrada equivale a menos 6 tercios, que con este nos da entonces menos 4 tercios de x cuadrada. Y esto ahora se puede escribir factorizando aquí como conviene un 8 tercios, que entonces multiplica a 2. Vean que efectivamente este por este nos da 16 tercios. Y para reproducir el término que tenemos aquí, necesitamos un x cuadrada sobre 2, afortunadamente, porque de esa forma este 2 se cancela parcialmente con este 8, quedando un menos 4 tercios, que es lo que teníamos. Y esta expresión dentro del paréntesis es lo mismo que aparece dentro de esta raíz. Entonces todo esto se puede escribir ahora como 8 tercios de la integral de menos 2 a más 2 de 2 menos x cuadrada sobre 2 a la 3 medios. Bastante simple y conveniente. Y ahora, para calcular esta integral, lo que se puede hacer es un cambio de variable trigonométrico. Aquí, por ejemplo, podemos escoger que la x sea igual a 2, por ejemplo, por el seno de alguna otra variable, digamos beta. De esa manera, dx sería 2 veces el coseno de beta, y las cosas quedan de la siguiente manera. Vean ustedes que cuando beta vale pi sobre 2, el seno de pi sobre 2 es 1. Entonces, si aquí tomamos como límite superior pi sobre 2, eso reproduce el valor que tenemos aquí. Y similarmente, cuando beta vale menos pi sobre 2, el seno vale menos 1. Entonces, eso nos reproduce el límite inferior. Dentro de esta expresión, al hacer esta sustitución, vamos a tener vean ustedes, x cuadrada nos va a dar un 4, sobre 2 es 2, 2 entonces es factor común que va a salir de esta expresión. Entonces tendríamos un 2 a la 3 medios, que por ser un factor constante vamos a poder sacar de la integral. Y además quedaría entonces un 1 menos seno cuadrado, que es un coseno cuadrado, y entonces esto lleva a un coseno cúbico de beta. Aquí podríamos tener la duda de si son necesarias las barras de valor absoluto, pero en el intervalo entre menos pi sobre 2 y más pi sobre 2, si recordamos la forma que tiene la gráfica del coseno, precisamente en ese intervalo el coseno es positivo, así es de que las barras de valor absoluto no son necesarias. De x equivale a 2 coseno de beta, así es de que aquí tendríamos un factor extra de 2 por un coseno de beta, y ahora entonces todo se puede reunir. Lo que tendríamos sería el 8 tercios, el 2 a la 2 tercios sería 2 raíz de 2 por otro factor de 2 que apareció también, y la integral que queda finalmente es la integral de menos pi sobre 2 a más pi sobre 2 del coseno cuarto de beta diferencial de beta. Entonces, para calcular esta integral, aparte de la posibilidad de hacer integración por partes, aquí lo que resulta conveniente es utilizar la fórmula para el coseno del doble ángulo. Vean ustedes que el coseno de 2 beta sería lo mismo que el coseno cuadrado de beta menos el seno cuadrado de beta, o sea, 2 cosenos cuadrados de beta menos 1, lo cual entonces implica que el coseno cuadrado de beta, como ya hemos usado varias veces en el curso, es lo mismo que 1 más el coseno del doble ángulo sobre 2. Usando nuevamente esta relación, tenemos entonces que el coseno cuarto de beta sería 1 más el coseno de 2 beta sobre 2 al cuadrado, y eso es un cuarto de 1 más 2 veces el coseno de 2 beta más el coseno cuadrado de 2 beta, lo cual entonces es lo mismo que un cuarto por 1 más 2 veces el coseno de 2 beta. Y para este coseno cuadrado volvemos a utilizar la relación que se dedujo previamente. Entonces tendríamos aquí un medio de 1 más el coseno del doble ángulo, y eso entonces se convierte en el coseno de 4 beta. Entonces
Todo esto se sustituye en la expresión que teníamos anteriormente y se concluye entonces que el volumen que aquí interesa sería pues el producto de estos factores numéricos. Tendríamos 2 por 2 es 4, por 8 es 32, raíz de 2 sobre 3, por un cuarto, que ahora va a simplificar lo que hemos calculado previamente. Y dentro de la integral bastaría con dejar 1 más 1 medio, que son 3 medios, más 2 coseno de 2 beta, más 1 medio del coseno de 4 beta de beta. Entonces, todo esto es lo mismo que 8 raíz de 2 sobre 3 por 3 medios de beta más el seno de 2 beta. Vean que al derivar esta función obtenemos un coseno por un factor de 2, que es justamente lo que tenemos ahí arriba. Y finalmente, para este coseno de 4 beta, nos haría falta un seno de 4 beta, cuya derivada nos da 4 veces el coseno de 4 beta. Entonces necesitamos aquí simplemente agregar un factor de 1/8, y todo esto hay que evaluarlo entre menos pi sobre 2 y más pi sobre 2. Lo bueno es que el seno, vean ustedes, aquí cuando duplicamos el ángulo, nos va a quedar, por ejemplo, en este límite, el seno de pi, que vale 0, y del otro lado el seno de menos pi, que vale 0. Cuando sustituimos 4 beta, con beta siendo pi sobre 2, esto entonces es 2pi, donde el seno vale 0, y lo mismo para el valor negativo, así es de que este es el único término que va a contribuir finalmente, por lo que el resultado se puede expresar así. Tendríamos, al cancelar este 3 y este 2, 4 raíz de 2 por la beta evaluada entre estos dos límites, que nos lleva a un valor de pi simplemente. Entonces, espero que este ejemplo sea ilustrativo. De hecho, como mencionaba, una buena parte de lo que hemos aquí calculado tiene que ver nuevamente con hacer una integral doble. Y pues esto es ilustrativo de lo que frecuentemente uno tiene que hacer. Es decir, cuando uno quiere calcular una integral triple, el problema se puede traducir en calcular una integral doble finalmente, que como ya sabemos se puede evaluar frecuentemente mediante integrales iteradas que nos llevan, como en este caso, a integrales de una sola variable. Con las integrales cuádruples, quíntuples, etc., el procedimiento es algo similar. Las complicaciones, aparte de poder encontrar primitivas, pues pueden venir por la dificultad misma de tener una idea geométrica de cómo es el dominio en el que estamos calculando esta integral. Esto es todo por ahora y vamos a seguir viendo algunos ejemplos en las siguientes lecciones, y más adelante vamos a establecer, vamos a probar y ver también algunos ejemplos sobre el teorema de Gauss, en donde vamos a reunir esto que estamos viendo ahora sobre integración triple con lo que ya vimos previamente acerca de integrales de superficie. Bueno, como siempre, muchísimas gracias por su atención y hasta la siguiente.